tanto el gobierno como la oposición se han mantenido en reuniones para establecer estrategias, para consolidarlas, para detectar cuáles son las debilidades. Lo que sí es cierto es que tanto el Partido Socialista Unido de Venezuela como la Mesa de la Unidad Democrática se han estado reuniendo para revisar ciertos estatutos dentro de cada una de las organizaciones. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de cada una de estas alianzas? Ese es el tema que estaremos desarrollando en esta primera parte de entrevistas de Primera Página. Y para eso tenemos al analista político, comunicador social, además, Alberto Aranguibel. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro del PSUV y dentro de la Mesa de la Unidad Democrática? Los chavistas luchan para mantenerse en el poder y la oposición lucha para mantenerse como dirigencia política opositora. No pareciera ser eso exactamente. Pareciera en principio que tal como ha venido siendo desde su fundación, el Partido Socialista Unido de Venezuela está profundizando lo que fue un planteamiento expreso desde siempre, desde su fundación, como digo, por parte del comandante Chávez, de cuál debía ser el carácter que debía tener la organización política revolucionaria de cara a las aspiraciones, a las necesidades de la sociedad, que era el de la transformación de la instancia política, ya no en un organismo para la búsqueda del voto, solamente como desde siempre fue el concepto de la partidocracia en nuestro país y probablemente en el mundo, sino que fuera una organización al servicio de la construcción del poder popular, que en vez de ir a buscar el voto fuera a aportar soluciones, a apoyar las luchas del pueblo, tal como lo planteó el comandante Chávez en sus 5 líneas de acción estratégica política que presentó en enero del 2010 al partido y al país. En el caso de la MUD, lo que estamos viendo es la extinción casi que por gravedad, como un hecho natural, pues, que tiene que darse de un organismo que nunca fue unitario, que tuvo el percance que precisamente fue una alianza de carácter electoral eminentemente, pero sin sustento político, sin ninguna propuesta política de fondo que le diera sustentabilidad y posibilidades de evolución y de desarrollo, que es lo que está haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela con su tercer congreso ideológico. Aquí lo que estamos viendo es el fracaso, una vez más, de las políticas insustanciales de la derecha, que están acusando en este momento uno de los aspectos que dejaron de lado desde siempre en la oposición con ese, como digo, fallido proyecto unitario, que es el de no solo ser objeto de los beneficios que pudieran haber obtenido como grupo político, sino que también asumen o deben asumir lo que son los percances de ellos. En este momento se habla mucho de la búsqueda del relanzamiento de la Mesa de la Unidad, pero se deja de lado siempre o casi siempre las razones que los llevaron a esa desintegración. La razón es el fracaso, una vez más, que ellos han tenido con sus políticas erradas, con su torpeza para asumir la realidad política venezolana. Vamos por parte, señor Aranguibel. Yo he escrito algunos de sus comentarios, algunas de sus frases. Usted dice que la Mesa de la Unidad Democrática es un proyecto fallido porque se logró como una alianza solamente electoral, pero no puede ser fallido cuando en las elecciones con Enrique Capriles sacaron 7.300.000 votos con Capriles. Si es una alianza electoral, ¿funcionó en su momento o no funcionó? Pero, insisto, no hay contradicción en lo que estoy diciendo. Es decir, el proyecto, cuando está basado eminentemente en lo electoral y no en lo político, tiene el problema de la falta de sustentabilidad. Es decir, la oposición le ha vendido siempre al país que se le firme un cheque en blanco, porque no hay. Ellos han rehuido desde siempre el tema de cuál es su planteamiento político, porque al seno, a lo interno de la Mesa de la Unidad, hay puntos de vista completamente encontrados, incluso disímiles, como el de Causa R frente a Acción Democrática o el de Primera Justicia frente a COPEI, etcétera. Es decir, ahí hay una amalgama mal hecha de propuestas que nunca trabajaron en función de una misma ideología, de un mismo proyecto de país, porque no son afines desde el punto de vista político, y eso hace que sea muy frágil esa unidad. Cuando no hay evento electoral, entonces no tiene ninguna razón de ser, y eso es lo que les está pasando. Es decir, la obtención del respaldo
que en un momento determinado tengan desde el punto de vista electoral, no es necesariamente porque hay un respaldo a la propuesta política, sino porque hay una corriente antichavista que es la que se ha ido construyendo, además que han construido ellos mismos a través del tiempo en una parte del sector del electorado venezolano. Pero lo que ello significa es que precisamente el riesgo que tiene la Mesa de la Unidad, basado bajo esa premisa del odio que van cultivando hacia la revolución, hacia todo lo que tenga que ver con Chávez y el chavismo, hace que en este momento, no estando el comandante Chávez y quedando en evidencia muchas de las inconsistencias de la propuesta de ellos, la fórmula de la salida que fracasó definitivamente, que dejó con la esperanza encendida en muchísimos de los militantes de la oposición, así como han sido otras políticas erradas de ellos en el pasado, como la abstención, por ejemplo, para las elecciones parlamentarias. ¿Usted qué puede rescatar de la Mesa de la Unidad Democrática? Más allá de las críticas que usted está haciendo, porque no tienen un proyecto político según lo que usted dice, sino que nada más se reagrupan cuando hay algún evento electoral. ¿Qué es lo que se puede rescatar de la Mesa de la Unidad Democrática? Yo diría que ahí hay un activo político valioso para el país, pero que está siendo penetrado cada vez con más fuerza por factores oportunistas que buscan tratar de pescar en esa opción que definitivamente es una oferta interesante para un país cuando se habla de la unidad y cuando se está ofreciendo como una panacea para los problemas que sufre cotidianamente la gente. En ese esquema, por supuesto, es atractiva la oferta de la unidad, pero cuando hacia lo interno, digo, se va a revisar, se encuentra con que los factores que son verdaderamente factores políticos valiosos en el ámbito nacional, de trayectoria, que trabajan en la construcción de política con el pueblo, en las asambleas, en el barrio, en las comunidades, al ser solapados por estos factores oportunistas, empiezan entonces a ser ellos mismos actores y inductores de su propia destrucción. En este momento hay una oportunidad valiosísima para esos factores, para esos sectores, de dar la cara ante el país con un rostro de responsabilidad, reconociendo el fracaso de la unidad, antes que tratar de rescatarlo. Eso es como quienes tratan de rescatar, por ejemplo, el Titanic, que creen que rescatando una cantidad de cabillas oxidadas en el fondo del mar, van a recuperar el esplendor que en un momento tuvo el transatlántico. Eso es exactamente lo que están haciendo quienes quieren tratar de salvar este proyecto, que es un proyecto fallido. No está en la teoría política en modo alguno establecido la obligación de perpetuar un modelo fracasado. Cuando hay recurrencia en el fracaso, lo correcto es desintegrar, pasar por encima de eso, en beneficio ya no solo de los sectores de la MUD y de la oposición, de la militancia de a pie de la oposición en el país, sino del país en su conjunto. El país necesita que se supere ese estadio del fracaso recurrente de esa mala fórmula política planteada sobre la insustancialidad de la falta de coherencia política que tiene la MUD. Señor Aranguibel, usted habla de recurrencia en el fracaso, fracaso en la oposición, pero cuando hablamos del PSUV, usted habla de transformación. ¿Cuándo se puede hablar de fracaso? ¿Cuándo se puede hablar de transformación? Porque según algunas posturas se puede hablar de fracaso, de recurrencia en el fracaso, en el discurso y en el PSUV, cuando tenemos una inflación, según la estimación del CEPAL, del 3.120%, cuando ha habido más de 3.000 muertos en el primer semestre de este año. Eso puede ser recurrencia al fracaso según las políticas del oficialismo. ¿Qué piensan las personas, los venezolanos acerca del PSUV, las diferencias dentro del PSUV? Nosotros los dejamos con esta encuesta, con estas consultas, cuando Globovisión salió a la calle, y al regreso seguimos conversando con el analista político y comunicador social Alberto Aranguibel. Ya regresamos. Lo que pasa es que no la sacan a la luz pública. Siempre hay, la guerra de poder es muy sabrosa. Yo me imagino que sí, porque ellos están... El poder mata a la gente, el poder consume. Nuestras diferencias siempre las tratamos nosotros y no hay gente que debata más la diferencia que la gente del PSUV. Entre nosotros siempre tratamos todas nuestras diferencias, porque nosotros somos bastante críticos. Oye, habrá, no se va a decir que no hay, pero no va a ser el mucho, porque es una unión muy diferente a lo que es la oposición. Entre el partido de gobierno y
y el partido de la oposición. Este país tiene una grave enfermedad que se llama poder y por ello todos pelean. Todos somos humanos y ahí existen diferencias de lado y lado. Seguimos conversando con el analista político, comunicador social Alberto Aranguibel. Dejábamos una pregunta antes de irnos al corte. Usted hablaba de una recurrencia en el fracaso por parte de la oposición, sin embargo una transformación por parte del PSUV. ¿Cuándo se puede hablar de transformación? ¿Cuándo se puede hablar de fracaso? Porque muchos pueden establecer fracaso las políticas del gobierno nacional cuando la CEPAL, por ejemplo, estima una inflación de 3.120%, cuando hay desabastecimiento, cuando tenemos más de 3.000 fallecidos en los primeros 5 meses de este año solamente en Caracas. ¿No ha fracasado? ¿Cuándo se puede hablar de fracaso y de transformación? Bueno, fíjate, si nos atenemos al extremo, ¿no?, que pudiera concluirse de la forma como lo construye. No es extremo, es realidad. No, me refiero al extremo de que el partido no es propiamente el gobierno. Estamos hablando de organizaciones políticas y cómo se comportan ellas en términos de organización política. Pero como digo, si lo llevamos al extremo y asumimos entonces que es que el PSUV es el gobierno y la oposición es solamente eso, la oposición... bueno, ahí vamos a ver también un fracaso por parte de la derecha venezolana, porque la oposición en todas partes del mundo forma parte del Estado, es un componente del Estado. Es decir, es un contrapeso que se hace desde una óptica, desde un ángulo, desde una propuesta política o ideológica divergente de la que en ese momento esté en el gobierno. Eso es lo que precisamente aspiran las sociedades democráticas avanzadas en el mundo, que haya ese equilibrio. Pero aquí la oposición se deslindó y digamos, dejó de lado ese rol importantísimo que tiene que tener en la sociedad, colocándose solamente en la acera de enfrente como tirapiedra, y lo único que hace es acusar y acusar sin aportar. Entonces, en ese sentido, digo, desde cualquier ángulo que lo vea, también entonces tendría que asumir parte de la responsabilidad de todo ese percance, que efectivamente son problemas que tiene el país, como los hay en todas partes del mundo, pero que aquí se están combatiendo de manera sistemática, intensiva, como por ejemplo el de la criminalidad, los delitos que se dan de homicidio, etcétera, y como los que tienen que ver con el aspecto económico, en lo cual los sectores de la oposición, los sectores de la derecha, el sector privado, tiene muchísimo que ver, porque como lo ha visto el país entero, lo que ha habido son dos actores en esa guerra económica. Uno especulando de manera desmedida, con una voracidad nunca vista antes, saboteando el desempeño de la economía, la perturbación con el fenómeno del dólar paralelo, que no es un dólar en modo alguno estimulado desde el gobierno, sino que ha sido combatido precisamente, lo del contrabando de extracción que ha generado tantos problemas de desabastecimiento del país, y lo que el gobierno ha actuado. El gobierno ha visto, la gente ha visto cómo el gobierno ha estado permanentemente en todas sus actuaciones, en todas sus inspecciones que ha hecho, descubriendo dónde están los grandes lotes de comida acaparada, de comida escondida, etcétera, las que está haciendo falta en los anaqueles. Sería en algún caso, pues digamos, digno de reproche el Partido Socialista Unido de Venezuela si no estuviera incorporado en esa lucha por tratar de contener los desmanes de esos sectores que están atacando la economía venezolana desde el sector privado, desde la derecha. ¿El PSUV tiene responsabilidad en lo que tiene que ver con la inflación, en lo que tiene que ver con desabastecimiento, en lo que tiene que ver con escasez? Porque usted habla de responsabilidad de acaparamiento que existe, especulación, claro, que existe, pero hay responsabilidad por parte del gobierno, porque el gobierno establece la unificación cambiaria hace más de una década. ¿Quiénes son los que tienen la mayoría de los controles de las empresas? ¿Qué pasó con Cadivi? ¿De quién se estableció esa corrupción en Cadivi? Pero espérate, vamos por parte. O sea, Cadivi no es lo que perturbó la economía. Lo que perturbó la economía fue la delincuencia que se hizo en el manejo ilegal de la divisa que es otorgada por Cadivi. Cadivi es la instancia para frenar la evasión que se dio desde siempre. Es decir, en cualquier signo político, la intención que va a tener el capital privado es tratar de sacar mayor provecho cada vez más. Y eso lo vimos en el pasado, en 1984, la crisis económica que hubo en Venezuela, probablemente la más grande que hubo en Latinoamérica, fue precisamente el saqueo que hubo de las reservas internacionales por parte de ese mismo sector privado que ha tratado de jugar a eso en este momento y que ha sido contenido, entre otras, por ese mecanismo eficiente que fue durante mucho tiempo el Cadivi, y que ha debido ser rectificado precisamente por la presión delincuencial de sectores tratando de... ¿Usted define que Cadivi fue eficiente?
Cadivi Claro, a lo largo del tiempo no pudo ser eficiente porque lo cambiaron si no hubiera a habido 5X. Cadivi en Venezuela, no habría quedado un solo dólar desde hace más de una década en las reservas internacionales. ¿Y por qué el gobierno nacional entonces establece una unificación cambiaria ahorita si es tan eficiente los sistemas de control de cambio? Eso me lo va a responder, espérese. Eso me lo va a responder. No respondimos la otra tampoco. Las dos cosas. Okay. Me comprometo con usted, me lo va a responder en la próxima parte de Primera Página, unos minutos más. Ya regresamos. Una unificación cambiaria. Bueno, precisamente porque está en la búsqueda de evolucionar, perfeccionar aquellos sistemas que se establecen y que son violentados por la voracidad que siempre tiene el dinero y los grandes capitales. Eso no es solo en Venezuela, en todas partes del mundo, donde se da ese fenómeno de tratar de evadir las regulaciones de cualquier manera. En este caso, lo que estamos viendo es que se está trabajando intensivamente en la búsqueda de solventar ese problema de la violación de un mecanismo de control que está establecido en beneficio de todos los venezolanos, para evitar la fuga de divisas, que sabemos es una amenaza que está latente sobre nuestra economía, no desde ahora, desde siempre, a lo largo de la revolución. Y como yo decía, eso lo experimentamos ya los venezolanos en el pasado, y fue un fenómeno que nos costó muchísimo a todas y a todos y que nos sigue costando. En ese sentido, lo que estamos viendo es una actuación en la búsqueda de superar las deficiencias eventuales que haya habido, adecuar a las nuevas realidades esos mecanismos. Y en ese sentido, entonces, es como hay que ver con objetividad esto, es decir, lo recriminable en contra del gobierno sería que no estuviera actuando, que no estuviera buscando, como se ha visto que lo está haciendo el presidente Nicolás Maduro de manera intensiva y permanente, la búsqueda de reordenar todo el equipo ministerial que tiene que ver con la economía, etcétera. Entonces, lo recriminable que debe tener un gobierno por parte de la sociedad es cuando no hay la actuación, cuando no hay la búsqueda de solventar los problemas, de encontrar soluciones a los problemas que se den. Eso sería lo recriminable. Señor Aranguibel, aquí comienza la participación de nuestro público. Juan Manuel Cabeza dice, la diferencia es que en la MUT hay variedad de liderazgo y en el PSUV solo hay caudillos. ¿Eso es así? Bueno, fíjate, lo que sucede es que yo he oído esa expresión en los últimos días, trata de ponerse en un mismo saco lo que son opiniones, lo que son reflexiones desde distintos puntos de vista, a lo que es confrontacional, lo que es la guerra. El que habló de guerra a cuchillo en la MUD fue el mismo Capriles Radonqui, eso no lo dijo nadie desde la fila de la revolución. Fueron ellos mismos. El mismo Antonio Ledesma en su decálogo que presentó hace una semana a la MUD para debatir en una encerrona. El solo hecho del término encerrona habla de que es una propuesta que no tiene nada que ver con política, sino con la búsqueda de ver cómo sobreviven ahí los más robustos para ese tipo de reyertas a cuchillada limpia. Es decir, ahí hay una... La oposición dijo encerrona, el gobierno nacional dijo sacudón, esos términos pues particulares, ¿no? Bueno, exacto. Lo que quiero decir es que hay una diferencia sustancial entre un congreso ideológico que debate, que no tiene nada de pecaminoso ni de ilícito debatir, y las cuchilladas que se están tirando ahí en la oposición, que son a dentellada limpia. Esos son Basta de Petróleo nos dice, en el PSUV solo se discute el porqué de las decisiones que toma el gobierno, las bases solo obedecen, no generan propuestas. Eso lo plantea siempre quien no milita en el PSV. ¿Sí no generan sabe. Propuestas? Bueno, hemos visto, más de 23.000 propuestas se llevaron al tercer congreso ideológico, fueron debatidas y además en asamblea plena, ahí estaba el pueblo debatiendo, es decir, esa no era gente de mentira, esa gente de verdad. Los que no tienen cómo opinar son los militantes de la oposición, porque no ha habido una sola asamblea. No hay ni una sola asamblea que pueda decir la oposición que ha tenido con la militancia de base, con la gente del barrio, con la gente de las comunidades. Jesús Silva nos dice, señor Aranguibel, ¿cómo definiría usted al PSUV? ¿Un partido comunista, socialista vía comunista o socialdemócrata? Complicada la pregunta, ¿no? No es complicada, ¿no? Lo que pasa es que exactamente... Le reitero las opciones. Opción A, partido comunista, socialista vía comunista, y opción C, socialdemócrata. Ninguna de esas. ¿Cómo lo definiría? Es una propuesta de un socialismo bolivariano, venezolano, nuestro venezolano, como lo planteó el comandante Chávez y como lo ha ratificado incluso anoche mismo en su alocución. Eso está en la Constitución, lo de socialismo. La Constitución está que puede haber partidos políticos y que los partidos pueden ser como ellos quieran. Esa es la libertad de expresión y de participación política que está consagrada en la Constitución. Alicia Guillén dice, el callarse todos los del PSUV de las declaraciones de Jordán y Navarro no demuestra ya lo frágil de su proyecto ya derrotado.
¿Cuál proyecto derrotado? No lo sé, pero el tema de Giordani y Navarro, ¿qué le responde a Alicia? El hecho de que haya unas consideraciones, unos planteamientos que a través de cartas o de propuestas se hayan presentado al Congreso no quiere decir que hay una guerra como la hay en la oposición. En la oposición, con cartas y sin cartas, hay una guerra acuchillada limpia, como lo dijo Capriles Radonsky. En el PSV hay un Congreso ideológico y, como es de esperarse, en un Congreso ideológico se debaten ideas, y eso es lo que se ha hecho. Alejandro Gaule dice, el dólar paralelo se fortalece por la incapacidad para atender con dólar oficial las necesidades de divisas. No, se fortalece por la especulación de los grandes capitales que juegan a eso. Por ejemplo, ¿y por qué se genera la especulación? El raspacupo de tarjetas en el exterior no es un mecanismo que esté en modo alguno establecido por el gobierno revolucionario ni por los mecanismos de control. Eso obedece a la voracidad de los grandes factores del gran capital por acumular cada vez más riqueza. Por eso surgen esos mecanismos perversos en el ámbito económico. Gonzalo José dice, y los 25.000 millones de dólares que Cadivi otorgó a empresas de maletín, agente del gobierno, del PSUV, ¿por qué no los meten a todos presos, a todos? Eso es una leyenda urbana. Los 25.000 millones fueron los que usaron todos los venezolanos, que unos lo utilizaron legalmente y otros ilegalmente. Eso es lo que hay que precisar. ¿Hay corrupción dentro del gobierno? Debe haber, seguramente. Yo no estoy capacidad de establecer. ¿Y su posición frente a los corruptos qué es? Corruptos tanto de la oposición como del oficialismo. Corrupto venezolano. Yo te lo voy a ampliar en estos términos. Yo soy uno de los voceros que ha hablado más intensamente a través de todos los medios en los que yo participo de un fenómeno que está generando muchísima corrupción a lo interno de la revolución, que son los infiltrados de la oposición en los organismos del Estado. No hay chavistas. Eso yo lo he dicho intensamente. Sin embargo, te digo en este momento, en atención a la objetividad que tú me reclamas en la pregunta, que existe probablemente ese fenómeno, pero es un fenómeno que no es ni de ahora, ni es un fenómeno atípico, digamos. Se produce precisamente por las distorsiones que genera la presión que se ejerce sobre el funcionario público en la búsqueda de obtención de beneficios de todo tipo, y esa es una situación difícil de establecer. Pero aquí hemos visto en el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde el primer momento una guerra contra la corrupción como no habíamos visto ni siquiera en la misma revolución en su proceso anterior. Es decir, aquí hubo destitución y pase a tribunales de presidentes de organismos públicos como de Ferrominera, de organismos como de Cadivi mismo, que fueron destituidos o pasados a los tribunales, como de el CENIAD. Es decir, hay que recordar y tener eso presente. No es que aquí el gobierno ha estado aupando ni conestando los hechos de corrupción, como pudiera sugerir alguna gente cuando hace ese planteamiento. Ha habido una lucha frontal como pocas veces se ha visto en un corto periodo de tiempo, de menos de un año, que por parte del presidente Nicolás Maduro en ese sentido. Y lo que se ha buscado es que haya seriedad, responsabilidad en las denuncias, porque el hecho de que se denuncie muchísimo, por ejemplo, a Diosdado Cabello, que lo denuncian como el dueño de todo lo que hay en Venezuela, porque es producto del latrocinio que él habría estado protagonizando, bueno, debiera probarse aunque fuera una de esas cosas, pero nunca ha habido ni de la oposición, ni de la militancia, ni de los medios. Entonces, lo que debe ser sano para un país es que esas luchas se den por parte de todos los sectores en contra de esos flagelos tan terribles que son la corrupción, la violencia, la criminalidad, pero con objetividad, con seriedad, con responsabilidad, porque si no, no se resuelve ninguno de ellos. Muchísimas gracias al señor Alberto Aranguibel, analista político, comunicador social, por estar el día de hoy con nosotros en Primera Página.